Bueno, continuando con nuestra clase de hoy día, para terminar el enfoque conceptual del marco del desarrollo sostenible, habíamos mencionado los indicadores que están ya súper desarrollados desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Son más de 30 años que se tiene ese enfoque y es el que más es utilizado a nivel internacional. El otro enfoque es del capital natural, donde desde un punto de vista más económico se piensa en la riqueza, en el capital natural, que es la fuente de valor y riqueza, y la sostenibilidad, donde se vive de la cosecha. Entonces, un poco como les decía anteriormente, el enfoque actual, bueno, o más bien, más que, bueno, es actual, es el más nuevo, pues el que más necesitamos es de la retroalimentación. La retroalimentación es más que vivir de la cosecha, sino que es que los sistemas biológicos puedan retroalimentarse y puedan reproducirse. Entonces va mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de riqueza, es ese capital natural, que es, como les decía, la fuente de valor y riqueza, el capital humano, el capital artificial y el capital social. Como les decía, las naciones o países del mundo que tienen mayor avance como humanidad son los que han invertido en su capital humano. Entonces, el capital humano, como es el que gestiona todo lo demás, si lo tenemos muy bien capacitado, muy bien sensibilizado, es el que nos puede hacer tener otro tipo de desarrollo. Creo que a ustedes también les mencioné, hay un ejemplo que siempre me gusta hacer, que es la comparación entre Corea del Sur y Brasil. Corea del Sur y Brasil en los 50, Brasil ha hecho grandes inversiones en infraestructura, la mayor represa del mundo, las mayores carreteras, etcétera, etcétera, mientras que Corea del Sur invirtió en educación. Entonces, si ven mi videito ahí, Brasil empezó a crecer así, pero agarró y se estancó ya en los 90, en cambio Corea ahora está acá. Entonces, Corea es uno de los países donde mayor número de patentes se registran anualmente. Ustedes han visto frente a la pandemia, también es el país que mejor hasta ahora salió librado de eso. ¿Por qué? Porque ha invertido en donde hay que invertir, en el capital humano. Otro ejemplo es termodinámica y capital económico. Entonces también es más reducido, también, si bien que tiene un concepto más ecológico de sistema, que es entradas y salidas, todavía tiene un enfoque interno económico. Entonces ustedes saben, si esta es la línea azul, es el sistema que estamos hablando, tiene entradas de energía, en ese caso que es el sol. Entonces tengo materia prima, ven ustedes el recurso natural ahí ya es materia prima directamente, ni siquiera es naturaleza. La energía útil que viene, la materia prima y la energía conforman la economía. La economía produce residuos materiales y residuo energético. El residuo energético se disipa como calor o se queda, como estamos viendo, con el efecto invernadero, y los residuos sólidos supuestamente son aprovechados como materia prima, cosa que no ocurre. Entonces, pero por lo menos ya tiene un avance que por lo menos ya asume desde su marco conceptual que es un sistema abierto. Pero vean ustedes que es un sistema económico. Justamente viene a responder un poco lo que estamos viendo con el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible por lo menos tiene lo económico, lo humano, lo ambiental y lo institucional, que hemos visto que también los ponen como iguales que no son. En cambio, este tiene un enfoque donde solo está el enfoque económico. Vander, tengo una duda o tal vez un ejemplo, tal vez. Dígame usted. O sea, ¿qué tiene que ver con lo del desarrollo sostenible? Puede ser lo que está pasando con la, no escasez, sino con la reducción del precio del petróleo. Digamos, como no hay esa demanda de la sociedad,
en estos momentos, entonces la economía del petróleo ha disminuido. ¿Puede ser es un ejemplo? Exactamente. Entonces, uno de quieras, el motor del sistema capitalista que es los combustibles fósiles y por eso discutimos mucho en la materia de cambio climático. ¿Por qué no se reduce? Pues porque son grandes empresas con grandes intereses, pero ahora justamente lo que ha develado es, la pandemia es que no había sido tanto así. Entonces, imagínense ustedes que si cambiamos también la matriz energética, todo lo que es combustibles fósiles, toda esa industria que sí genera empleo, sí, eso es obvio, pero también genera una disparidad en cuanto a la distribución del capital. Entonces, Gaby, es muy bien puesto ese tu ejemplo. Allá, Vander, gracias. Un segundo que estoy anotando ustedes porque igual nos piden listas. Yo... Oh, Renan, ¿de dónde apareces? Bueno, en realidad no te conozco, la verdad. Sí, es que nunca me podía conectar, Magister. Ah, ya, pero las clases están colgadas, ¿no? Por si acaso. Entonces, a ver, y ahí, Renan, tienes un problema con tu nota porque justo la nota que más vale hasta ahora no la tienes, que es el trabajo con el doctor Navarro. Entonces ahí tienes que entrar en contacto con él para ver cómo puedes hacer para recuperar esa nota. No, ya le he mandado, ya Ya. he mandado ese trabajo. Ya, muy bien. Entonces seguimos terminando con los ejemplos. Hemos visto 4 ejemplos de marco conceptual. Entonces ustedes pueden ver que el marco conceptual realmente cambia pues el enfoque y al cambiar el enfoque obviamente cambia los objetivos y por ende cambian los tipos de indicadores. Por eso es muy importante el marco conceptual. Acuérdense ustedes en sus perfiles, en sus trabajos de investigación, todo eso también es muy importante el marco conceptual, porque justamente como dice Marco, es lo que te da las bases sobre lo que estás tratando. Algunos ejemplos de posibles indicadores ya más sistémicos, vinculantes. Entonces, uno, por ejemplo, la eficiencia energética en la producción. Entonces, ese es un indicador que puede tener, que puede ser tanto, se puede medir tanto a nivel de una empresa como a nivel de un municipio o un país o un departamento. Algo que está muy en boga, aunque hasta ahora no logramos transitarlo. ¿Por qué? Porque hay mucho interés todavía y todavía pesa mucho los intereses de las grandes empresas de los combustibles fósiles. Entonces, la proporción de energía renovable y limpia. En este caso, los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, son los que tienen más avance en eso. Porque como tienen una economía más estable, entonces no son tan dependientes de las energías fósiles, entonces son los que más están transitando hacia energía renovable limpia. En Dinamarca, por ejemplo, es muy interesante, parece un sueño, por manzanos, por barrios, ellos tienen su planta de biogás, donde uno va y como ahí ya es todo, no existe basura, en realidad, todos ya son reciclables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la materia reutilizable y la basura? Es que la reutilizable está clasificada y yo puedo dar diferentes usos. En cambio, cuando lo mezclo todo ya se vuelve basura. Ahí no pasa eso. Entonces, vean qué interesante. En el barrio, la gente del barrio va con su materia orgánica, con su basura orgánica y le echa ahí adentro. Y esa ya es una planta que produce biogás para las casas. Entonces, hay avances así en varios frentes. La intensidad de contaminante de la producción, o sea, cuáles son los residuos de mi producción,
Y por el otro lado, cuáles son los inputs, cuáles son los materiales que utilizo para la producción. La productividad del trabajo también, o sea, cuánto es, cuánto invierto de fuerza y cuánto produzco con eso. El otro es un poco la equidad de los ingresos, o sea, tanto a nivel de clases como a nivel de género, como a nivel territorial. La sostenibilidad territorial de la producción y la suficiencia territorial para poder absorber y manejar todos los residuos que produce. Entonces, esos son algunos ejemplos de indicadores que uno podría utilizar. Vean ustedes esa diferencia que siempre les recalco. Sí, todos son indicadores ambientales, pero unos son para empresas, otros son para línea base y otros son para la gestión del propio país. Entonces, ¿cuáles son las decisiones técnicas que inciden directamente sobre los tipos de indicadores? Lo que hemos visto ahora, el marco conceptual. Hemos visto 4 ejemplos, hay más ejemplos, entonces, esa relación naturaleza-sociedad. Si yo bien pienso que es desde el enfoque conceptual o marco conceptual de desarrollo sostenible, donde son pilares iguales, la naturaleza, la sociedad y la economía, o si más bien yo tengo un marco conceptual más, más sistémico, más holístico, donde yo tengo claro que no hay una relación igual naturaleza-sociedad, sino que la sociedad depende de la naturaleza. Y toda mala gestión que haga en la naturaleza repercute en la sostenibilidad o en la vivencia misma de la sociedad. Después el alcance temático, si son indicadores ambientales, si son indicadores de desarrollo sostenible, si son indicadores de estado, etc. El enfoque es muy importante y eso vamos a ver si es comensuralista, que yo puedo medir y puedo establecer indicadores agregando muchas variables, o si más bien es, y que todo puedo medir, o más bien es más sistémico, donde yo sé que hay cosas que son inconmensurables. Por favor, acuérdense, con ustedes no insistí tanto, pero las que fueron mis alumnas saben que yo siempre les pido un glosario. Más les pido para mí, pero en realidad el glosario es para ustedes. Así que todo lo que no entiendan, por favor, vayan anotando, preguntan a mí y después con fuentes confiables como la Real Academia, a mí me sirve mucho ver la etimología de la palabra. Y la cobertura, o sea, ¿a qué escala voy a hacer? ¿Puedo comparar? ¿No son comparables? Entonces, acuérdense, los indicadores siempre tienen un componente que es espacial y otro temporal. ¿No ves? Espacial es si estoy hablando de indicadores a nivel de un hábitat, de un ecosistema. Si estoy hablando de un municipio, de una provincia, de un país, de un departamento, de una cuenca. Entonces, eso es muy importante. Eso define también nuestros indicadores. ¿A qué escala geográfica estoy haciendo? Y después de eso, si puedo comparar, acuérdense que los indicadores generalmente sirven para ver qué impacto estoy teniendo con alguna acción que viene de algún objetivo. Pero hay veces, y para que pueda comparar entre diferentes sitios geográficos, pero a veces son tan diferentes que no existe esa comparabilidad. Aquí está la diferencia entre el enfoque conmensurable y el enfoque sistémico o de sistema. Entonces, el enfoque conmensurable generalmente tiene un enfoque principalmente económico. ¿Puedo monetizar eso? Por ejemplo, el ejemplo más clásico que siempre vemos es el Producto Interno Bruto, o la renta per cápita, o el PIB verde, o la verdadera riqueza. Por otro lado, tengo los índices, que son esa agregación de muchas variables para sacar un resultado, un indicador. Por ejemplo, un índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social. Entonces, hay toda una, a nivel internacional, un desarrollo con esos índices. Y el físico territorial,
donde tengo varios de área de extensión, etc. ¿Cuál es la ventaja del comensurable? Bueno, son potentes para sintetizar muchos aspectos ambientales, por eso son agregativos. Tratan de agregar varias variables para tener una respuesta. ¿Cuál es la desventaja? Entonces, que esa metodología tan en cuanto a mensuras, por eso es conmensurables, entonces a veces tengo que, y bueno, en algunas materias han debido ver algunos índices o indicadores que yo tengo que poner ponderación. Ah, no, esa variable vale más que la otra. Entonces ahí puedo empezar a perder objetividad porque esa ponderación se basa a criterios. Y los criterios a veces dependen y varían de cada interlocutor. En cambio, el enfoque de sistema es mucho más ambiental. No va tanto en cuanto a la economía, en cuanto a la agregación, sino que es mucho más biofísico. Y bueno, dentro de lo biofísico está siempre lo más complejo. Y también aquí entra el enfoque de desarrollo sostenible, donde tengo sí la parte biofísica, que es el ambiente, pero tengo los otros dos pilares, que es el económico y social, y el institucional más, que está transversal a todos. ¿Cuál es la ventaja? A nivel internacional es el que más están recomendando actualmente. Si bien que tenemos todo un desarrollo de índices a nivel internacional de Naciones Unidas, actualmente se ve que es más para el ambiente, para índices ambientales, indicadores ambientales, es más recomendado el enfoque de sistema. Además, no requiere que yo pueda medir y que tenga valoración, ponderación. Y finalmente reflejan lo que es lo natural, lo real, la gran diversidad que tengo de los fenómenos. Y principalmente la ventaja del enfoque sistémico es que sabe que todos los sistemas están constituidos a nivel jerárquico. Los sistemas tienen subsistemas y tienen macrosistemas. Un ejemplo de la jerarquía de los sistemas somos nosotros. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema, con entradas y salidas, con ingreso de energía, con pérdidas de energía. Y adentro de nuestro sistema cuerpo humano tenemos subsistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema cardíaco, que son sistemas per se, pero que funcionan de manera conjunta para otros sistemas mayores. Nuestro sistema cuerpo humano funciona dentro de un sistema que podemos llamar familia. Nuestra familia funciona en un sistema que puede llamarse barrio o familia incluida. Ese es el enfoque de sistema, donde yo estoy consciente que soy parte de un sistema mayor y que también tengo subsistemas. ¿Cuál es la desventaja? Es que no tengo un producto específico y tal vez no es evidente mi resultado inmediatamente. Entonces no es tan sintético como es el enfoque comensuralista, donde puedo medir, tengo los valores, puedo decir, si es el Producto Interno Bruto, entonces puedo decir, si hay aumento, si mis acciones y mis objetivos están siendo cumplidos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Veremos esos detallitos. Bueno, el comensuralista, como hemos visto, partas de agregar muchas variables de diferente índole, entonces aquí en una escala común, y además puedo contabilizar eso. Entonces ese es el enfoque. Hemos visto ahora, comparando los dos, que no siempre puedo agregar, puedo poner a la misma escala y puedo contabilizar. En el mundo real no existe. Además, esa agregación generalmente son con índices, como hemos visto, índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Muchos son monetarizados. Aquí hay un ejemplo de un enfoque comensuralista. Yo tengo mis capas de vegetación, permeabilidad de suelo, la pendiente y las áreas planas y de drenaje pobre. Entonces, con esas cuatro yo puedo construir agregándolas, dando peso a cada una de esas variables,
O sea, formando una otra escala, poder identificar cuáles son las áreas con riesgo de inundación, no es riego, es riesgo, y áreas con riesgo de derrumbe. Aquí faltó una S. Aquí ya tengo dos variables agregadas ya, o dos mapas, porque se está planteando a nivel espacial, ya tengo dos mapas con variables agregadas. Si las agrego más todavía, puedo tener el índice de vulnerabilidad ambiental, pero es frente a riesgos de inundación y de derrumbe. Entonces, ese es un enfoque comensuralista, donde voy haciendo juegos, todos ya han llevado, o todas ya han llevado SIG. Ustedes saben que el SIG aguanta todo, es igual que el Word, la computadora aguanta todo, pero de ahí a que eso refleje la realidad, tiene sus bemoles y hay que tenerlos presentes. En cambio, el enfoque sistémico es como está aquí al lado, pues esa es una ramita, pero que es parte de una rama mayor, que es parte de un árbol que además está en el suelo. Ese es un ejemplo de un enfoque sistémico, donde todo tiene implicación, todo está encadenado y todo tiene sistemas y subsistemas y macrosistemas. Entonces, aquí lo que se trata es de trabajar con indicadores que puedan mostrar una tendencia, pero que es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si cambio cierto parámetro, eso va a cambiar los otros. Entonces, eso es la vinculación. ¿Por qué? Porque está basado en la sinergia que existe entre los diferentes elementos del sistema. Entonces, puedo ver de una manera más integral, más holística, los problemas subyacentes a la retroalimentación, si quiero ser mucho más holístico, o si quiero quedarme solo con la sostenibilidad, que puedo vivir de mi cosecha. Bueno, hay varios problemas en cuanto a la metodología y a los axiomas que uno asume, porque tenemos que ser claros que hay muchas cosas que no puedo medir, pues hay muchas cosas en la naturaleza y principalmente las relaciones que son inconmensurables. Un ejemplo que doy siempre es un bosque, ya sea un bosque seco, un bosque amazónico. Entonces, nosotros conocemos muy poco de las especies que están ahí. Conocemos generalmente las especies de fauna y flora, las más grandes. Conocemos muy poco de los organismos chicos, por ejemplo, en el caso de flora, los hongos, las algas. En el caso de la fauna, los microinvertebrados que están en el suelo. Entonces, carecemos de conocer la información básica y no sabemos nada o muy poco de las interrelaciones que hay entre ellos. Entonces, ahí hay un problema bastante complejo. Bueno, el enfoque sistémico es complejo, el nombre ya lo dice, el sistémico es complejo, es integral. Entonces, pero por lo menos asumes que hay cosas que no saben. En cambio, los otros enfoques, el comensurable es un enfoque mecánico racional, donde, entre comillas, yo tengo todo ya establecido y puedo medir todo. En cambio, aquí parte de un principio básico. Ya decían los filósofos griegos, todo lo que sé es que nada sé. Parte de un principio que nosotros desconocemos grandes cosas, pero que queremos ingresar o acercarnos de la manera más precisa posible a la naturaleza del problema. Ejemplo de enfoque sistémico. Entonces aquí tenemos de México. Aquí ustedes ven, ese es el enfoque de desempeño ambiental de México, donde tengo varios elementos: la pesca, el aire, el agua, los suelos, los residuos, residuos peligrosos, la biodiversidad, recursos forestales y recursos pesqueros. Cuando hablo de recursos forestales, ven ustedes, yo tengo 12 indicadores. El cambio de uso de suelo. Sabemos que el cambio de uso de suelo es uno de los principales motores de la extinción de la biodiversidad. Además, es uno de los que más está generando gas de efecto invernadero.
y por ende el calentamiento global. La producción forestal maderable y no maderable, espero que ustedes sepan la diferencia entre lo maderable, lo que es madera mismo, y los otros productos del bosque que no son maderables. Incendios forestales, y aquí ya preciso que es superficie, la superficie afectada por plagas forestales, la madera decomisada por expansión, todo lo que es ilegalidad, extensión de bosques y selvas, existencias maderables en el bosques y selvas, o sea, cuál es la potencialidad que todavía tengo de bosque, de madera ahí adentro. Si estoy plantando, la superficie plantada, verificada, pagada en forestiones, entonces aquí hay una precisión, o sea, no es solo superficie plantada, tiene que estar verificada y plantada, o por ejemplo, podría ser número de plantines, pero eso en realidad no te da número de plantines plantados. Ah, muy bien, pero de ahí cuántos viven, cuántos están de acuerdo, etcétera, etcétera. La superficie incorporada al manejo forestal sustentable. Por ejemplo, nosotros éramos el país con mayor superficies de bosques certificada en el mundo, o sea, de producción sostenible, y hemos perdido eso. Superficie afectada por plagas que recibió tratamiento, ven ustedes, superficie reforestada y inspecciones, operativos y resoluciones forestales. Entonces, todo eso es mi conjunto de indicadores para medir cómo está mi gestión del recurso forestal. Indicadores de residuos peligrosos, por ejemplo. ¿Cuál es el volumen físico que produzco de esos residuos peligrosos? La intensidad y volumen de generación de esos residuos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los sitios que están siendo contaminados por esos residuos peligrosos? ¿Cuál es la capacidad instalada que yo tengo como país, como municipio, como empresa para poder tratar esos residuos peligrosos? El número de sitios que identifico donde hay esos residuos peligrosos y que están ya remediados o en proceso de remediación. Por ejemplo, en su caso, todo lo que es los residuos mineros que son altamente tóxicos, todos han llevado eso. El cumplimiento de la normativa en materia de residuos peligrosos y cuántas auditorías ambientales. Entonces, ese es un ejemplo de un sistema dentro del enfoque sistémico, que ya funciona, por ejemplo, en México. Otro ejemplo de Panamá. Entonces, ven ustedes, los indicadores ambientales están hechos de una manera que pueda abarcar la mayor cantidad de los subsistemas que tengo dentro del sistema socioambiental. Entonces, biodiversidad y bosques. Ustedes saben que como país tenemos un gran problema en cuanto a reducción de bosques, cambio de cobertura y uso, y por ende una reducción drástica de la biodiversidad. Uso de suelo, uno de los principales motores de impactos ambientales. Los recursos costeros o marinos. Nosotros no tenemos marinos, infelizmente, pero sí tenemos muchos costeros. Tenemos el lago navegable más alto del mundo, tenemos una cantidad de sitios Ramsar impresionantes, energía y transporte, desastres naturales, todo el tema que tiene que ver con la gestión del agua, la gestión del aire, el saneamiento básico y la gestión ambiental. Entonces, ustedes ven, tiene un conjunto de temáticas que tienen sus indicadores. Y hay muchos que tienen ese enfoque que es muy interesante, es un enfoque metodológico que se llama el esquema de indicador de racimos, alusivo al racimo de uva, ¿no? O sea, cada uno sí es una uva, pero todos son parte de un racimo. Entonces, eso permite, si yo uso ese enfoque, de tener no solo los indicadores a nivel desagregados, perdón, sino que en su conjunto yo puedo ver cuáles los resultados de, como les decía, de mi gestión ambiental, de mi gestión ambiental empresarial o de mi gestión de los ecosistemas.
Aquí así parece un poco abstracto, pero aquí yo puedo ver el ejemplo de un indicador de racimo de contaminantes del aire. Vean ustedes, entonces tengo diferentes variables que estoy midiendo a través del tiempo en un lugar específico. Acuérdense, así siempre son los indicadores. Tiene un componente temporal y un componente espacial y un componente de monitoreo, que es el temporal en diferentes momentos. Entonces aquí estamos midiendo el amonio. Por ejemplo, el amonio hay una discontinuidad. Del 70 al 90 no tenía datos, pero a partir de aquí estoy midiendo. Igual los materiales particulares 2.5 micrómetros. Entonces no tenía antes, pero ahora a partir de los 90 ya tengo. Entonces esa es otra cosa que uno tiene que ver, es la temporalidad de mis indicadores. Si los tengo, puedo medir hacia atrás, hacia adelante, entonces eso también es otro factor a considerar. Entonces aquí tengo el óxido nitroso, los materiales particulados más finos de 1 micrómetro, el óxido de carbono y la tendencia aquí abajo. Entonces, si ustedes ven, es como un racimo. He partido de medir de un punto específico y tengo cómo está variando eso a través del tiempo. Entramos ya, esa es la primera etapa donde tengo que definir, donde tengo que establecer mi marco conceptual, mi marco institucional, generar mis materiales de capacitación, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto en las anteriores clases. Ahora entramos al diseño y elaboración de indicadores. Entonces hay esa estructura lógica de pasos. Primero, obviamente, tengo que hacer un listado de los indicadores potenciales. Tengo que tener mis equipos especializados. Acuérdense, no todos somos todólogos. Entonces, tengo que tener gente especializada de aire, gente especializada de suelo, de agua, etcétera, de residuos peligrosos. Una vez que tengo los indicadores potenciales identificados, que tengo mis equipos técnicos temáticos, ya puedo, cada indicador debería tener su hoja metodológica. Una vez que tengo todo eso, ya puedo elegir cuáles quiero. Y luego puedo tener mi primer conjunto de indicadores. Ay, ya estamos sin tiempo. Esa es un poco la ruta crítica. Si ustedes pueden ver aquí, son 9 pasos que uno hace. Y lo que quiero, porque se va a cortar antes que se corte, por favor van a revisar eso, es esto. Entonces, un indicador tiene que tener esa hoja. El nombre del indicador, la descripción. Una vez que se corte, se cortó nomás porque terminan nuestras clases, infelizmente. Pero vean todo lo que tengo que tener en mis indicadores. O sea, un solo indicador tiene que tener el nombre, qué significa,